Vamos a empezar con la geometría y vamos a estudiar lo primero el concepto de vector. Un vector es un segmento orientado. Este dibujo de aquí nos representa un vector, es el vector AB. Tiene una serie de componentes que son el origen, que en nuestro caso es el punto A, que es el punto 2, 2. El extremo, que viene indicado por el punto B, que es el 6, 6. Como veis, en el vector es un segmento y tiene una flecha en el extremo. Nos indica que el vector empieza en A y acaba en B. Viene determinado por una dirección, que sería la recta sobre la que se apoya el segmento AB, un sentido, que es el sentido de A a B, y un módulo, que sería la distancia que hay entre A y B, o sea, lo que mide el segmento. El que sea un segmento orientado lo que hace es que el vector AB sea diferente del vector BA. Cuando lo que nosotros tenemos simplemente un segmento, es lo mismo el segmento AB que BA. Pero cuando se trata de un vector, si fuera el vector BA, iría en el otro sentido y la flecha la tendría aquí. Sería un vector que tendría sentido descendente, ¿vale? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos en el vector? Tenemos las componentes. Las componentes de un vector se hallan restando las coordenadas del origen y del extremo. O sea, en nuestro caso, las componentes del vector U, que se representa siempre con una letra minúscula y una flechita en lo alto, sería la componente del vector B, siempre extremo menos origen. Voy a ponerlo aquí, extremo menos origen. ¿Vale? Entonces sería B menos A, es decir, 6 menos 2, 6 menos 2, es decir, el vector U sería el vector 4, 4. Y estos serían sus componentes. ¿Vale? Si nosotros trasladamos este vector al origen, el extremo nos quedaría en el punto 4, 4. Vale, otra de las cosas que tiene un vector es el módulo, como hemos dicho, que es lo que mide la distancia entre A y B. Fijaos, si yo por aquí trazo un triángulo rectángulo, el módulo, que se representa como U, ¿vale? Sería, por el teorema de Pitágoras, lo que mide este segmento, que en este caso mide 4, y este otro segmento que mide 4 también, pues sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, es la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado, ¿vale? De los componentes del vector. Por lo tanto, si tenemos los componentes de un vector que lo hallamos restando extremo menos origen, para hallar su módulo hallamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. A ver, un ejemplo. Imaginemos que nos dicen que tenemos que hallar el vector AB sabiendo que A es el punto 3 menos 5 y B es el punto 7, 3. Bueno, pues el vector AB se hallaría, también se puede señalizar así un vector, se puede señalizar con una letra minúscula o con el origen y el extremo en mayúsculas y con una flecha encima. Sería la componente x de b, que es 7, menos la componente x de a, que es 3, la componente x de b, que es 3, o sea, perdón, la componente y de b, que es 3, menos la componente y de a, que es menos 5. Y esto nos quedaría que el vector AB es el vector 4, 8. Si queremos hallar el módulo del vector AB, pues sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 16 más 64
que sería la raíz cuadrada de 80. Ese sería el módulo. Otro ejemplo. Supongamos que lo que nos dicen ahora es que tenemos un vector PQ. El vector PQ que viene dado por las componentes menos 3, 1. Y sabemos que el origen es el punto P, que es el punto 2, 1. Bueno, pues ahora lo que nos dicen es que hallemos cuál es el extremo de ese vector. Es decir, nos piden hallar el punto Q. Bueno, sabemos que PQ, supongamos que el punto Q tiene de coordenadas A, B. Bueno, pues PQ es el vector que sería A, que sería la coordenada de Q, x de Q menos la coordenada x de P, y B, que es la coordenada x, y de Q menos la coordenada y de P. Ese sería PQ, pero PQ sabemos que es el menos 3, 1. ¿Qué quiere decir? Para que estos dos vectores sean el mismo, su coordenada x tiene que ser igual y su coordenada y tiene que ser igual. Así que nos queda que A sería menos 3 más 2, es decir, A igual a menos 1, y B es el punto 1 más 1, así que B vale 2. Por lo tanto, el punto Q es el punto menos 1, 2. Así que nos pueden dar, por un lado, nos pueden dar el origen y el extremo, y nos piden hallar las componentes, o nos pueden dar o bien el origen o bien el extremo y las componentes, y nos piden hallar o bien el origen o bien el extremo. Si queremos hallar el módulo del vector PQ, sería el módulo de PQ sería igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 9 más 1 igual a la raíz de 10. Dos vectores son equivalentes si tienen las mismas componentes, es decir, al restar sus extremos y sus orígenes nos da exactamente lo mismo. Si vemos estos dos vectores, el vector AB vendría dado por el extremo, que es 6, menos 2, 6, menos 2, y sería el vector 4, 4. Y el vector CD sería el extremo, que es 7, menos el origen. Ay, lo he puesto al revés. Perdón. Esto es... Un momentito. Vamos a cambiar esto. He puesto las componentes al revés. Vale. Este es el punto 7, 1. Y este es el punto 11, 5. Vale, pues entonces el vector CD sería el extremo, que es 11, menos 7, que es el origen, y aquí sería el extremo, que es 5, menos 1, que es el origen, y nos queda el vector 4, 4. Como veis, los dos vectores tienen las mismas componentes. Bueno, pues entonces el vector AB y CD se dice que son equivalentes. Equivalentes quiere decir que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, miden lo mismo, van en la misma dirección, son paralelos y además tienen el mismo sentido. Los dos miran hacia el mismo lado. Bueno, pues el conjunto de todos los vectores equivalentes, ¿vale? Nos definen un vector, el vector 4, 4, que es un vector que llamamos libre. El vector 4, 4 puede estar apoyado aquí, puede estar apoyado en este punto, puede estar apoyado en A, puede estar apoyado en cualquier otro punto y simplemente tendría como componentes 4, 4. Bueno, pues el conjunto de todos esos vectores tienen un representante que sería el vector v 4, 4, que lo podemos representar, por ejemplo, en el origen de coordenadas. El vector v
aparecería aquí, iría desde aquí hasta el punto 4, 4 y sería el vector representante V o U o W o X o como lo queramos llamar, ¿vale? Sería el vector representante de todos los vectores que tienen como componentes 4, 4. ¿Qué ventajas tiene el trabajar con vectores libres? Pues que ahora que veremos cómo se suman vectores, nosotros un vector libre lo podemos situar donde nosotros queramos. Entonces nos da igual trabajar con este vector U que con este vector V, situándolo donde queramos, para la hora de sumar vectores o restar vectores, o etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces utilizamos los vectores libres. Vale, vamos a ver cómo se suman vectores. Mirad, tenemos ahí los vectores A, B y B, C. Bueno, los vectores realmente U y V, ¿vale? Para sumar U y V, lo que hacemos es colocarlos como se ve en la figura. Colocamos U apoyado en el origen de coordenadas y en el extremo de B dibujamos V, de tal manera que si ahora unimos el origen de U con el extremo de V, nos da W, que es la suma de los dos vectores. Vamos a ver algunas características de esa suma de vectores. Vamos a ver cuál es el vector AB. El vector AB sería el vector, mirad, el punto A es el 0, 0, el punto B es el 3, 3, el punto C es el punto 8, 4. Vale, bueno, pues el vector AB será 3 menos 0, que es 3, y 3 menos 0, que es 3. El vector, que es el vector U. El vector V es el vector BC, que es el vector 8 menos 3, que son 5, y 4 menos 3, que es 1. Y si ahora vemos el vector W, que sería el vector U más V, como hemos dicho, es un vector que tiene por extremo 8 y por origen, o sea, 8, 4 y por origen 0, 0. 8 menos 0, 8 y 4 menos 0, 4. Si nos damos cuenta, fíjate que 8 es justamente 5 más 3 y 4 es 3 más 1. Es decir, para hallar el vector suma, analíticamente, lo que hacemos es sumar las coordenadas x de los dos vectores y las coordenadas y de los dos vectores y nos da el vector w, que sería el vector suma. Hay otra forma de sumar vectores, que es lo que llamamos la regla del paralelogramo. Vamos a verlo. Mirad, aquí tenemos estos dos vectores, los mismos de antes, ¿vale? Pero ahora, en vez de colocarlos uno a continuación del otro, lo que he hecho ha sido colocarlos con un origen común. Y aplicamos lo que llamamos la regla del paralelogramo. Por el extremo del vector U trazamos una paralela al vector V. Y por el extremo del vector V trazamos una paralela al vector U. Se nos forma aquí un paralelogramo, en este caso un romboide. ¿Vale? Bueno, no sé muy bien si es un romboide o es un rombo porque creo que tienen el mismo módulo. Pero bueno, un paralelogramo al fin y al cabo. Bien, pues si unimos el extremo de donde parten los dos vectores con el punto donde se cortan las dos paralelas, también tenemos el vector W, que como vemos es exactamente igual que el anterior, es decir, es el vector 8, 4. ¿Vale? Y esta es otra forma de sumar vectores gráficamente. Esta regla de paralelogramo la utilizaremos bastante a menudo, pero también podemos utilizar la otra forma, que es colocar un vector a continuación del otro. Y con esto ya tenemos visto lo que es la suma de vectores. Vamos a ver algún ejemplo. Nos dice el vector que sean los vectores U, que es el vector 3, 4, y el vector V, que es el vector menos 1, 7. Y nos dice que sumemos 2U más 3V. Vale, bueno, para multiplicar un vector por un número simplemente basta multiplicar cada una de las componentes por ese número. Pues 2
u sería el vector 2 por 3, que es 6, y 2 por 4, que es 8. Y 3v sería el vector 3 por menos 1, que es menos 3, y 3 por 7, que es 21. Vale, para sumar estos dos, pues sería igual a 6, 8, más menos 3, 21. Y sería 6 menos 3, que es 3, y 8 más 21, que es 29, que sería el vector 2u más 3v. Fijaos que lo práctico que resulta utilizar vectores libres, porque nos da igual en qué punto esté situado el vector u o el vector v, su suma va a ser siempre la misma. Y con eso ya damos por finalizada esta parte del tema.